Hola, hola, ¿qué tal? Muy Buenas noches. buenas noches. ¿Se vea bien? Hola, hola, ¿qué Buenas tal? noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Aquí estamos. Muchas gracias. Pues vamos a ir comenzando con esta charla virtual. Primero, gracias a todos los que se interesaron, los que se dieron el tiempo para estar acá con nosotros. Es un gusto para Bardo el saber que se sigue de manera virtual, pues transmitiendo el conocimiento. Es un agrado para nosotros que estén por acá. Y pues el día de hoy, Bardo Formación en Artes Escénicas tiene el gusto de contar con la presencia del maestro Enrique Fuentes. Y vamos a ir haciendo esta presentación del maestro y recuerden que en algún momento durante la charla, si ustedes quieren ir comentando, quieren ir opinando sobre lo que vamos comentando, todo es bienvenido. Charla de nosotros para con ustedes y viceversa, y así nos vayamos retroalimentando y vayamos creciendo juntos. Maestro, buenas noches. Buenas noches a todos. Mucho gusto y gracias por estar aquí con nosotros. Vamos comenzando. Bueno, pues empezando, conozco al maestro Enrique Fuentes, tengo la dicha de haberlo conocido cuando regresé a vivir a Villahermosa, Tabasco. Ahorita nos encontramos en Villahermosa. Yo regresé en el año 2018 y bueno, pues el maestro Enrique me abrió las puertas en todos los sentidos en la Escuela Estatal de Música, en ese entonces cuando todavía se encontraba en el Centro Cultural Ágora. Y pues digamos que el maestro siempre me brindó pues todas las facilidades, todas las posibilidades de poder crear libremente con los maestros de la Escuela Estatal de Música, con los alumnos, algo que para mí pues recién llegado a Tabasco fue una dicha, un placer el que me haya brindado su confianza y pues el haber colaborado juntos desde entonces. Maestro, pues empezando por su formación en cuanto a su licenciatura en piano en la Escuela Nacional de Música, cuéntenos cómo fue su proceso durante la escuela y también algo importante sobre esta charla de todos debemos saber música. Cuéntenos ese momento que fue importante para usted durante su formación, cuando se acercó a la obra didáctica de Karl Orff y Zoltán Kodály. Platíquenos un poco sobre su proceso. Bueno, gracias. Muy interesante porque yo era alumno de la Escuela Nacional de Música de la universidad, estaba ingresando a lo que era en aquel entonces el nivel de la licenciatura. La escuela en aquellos años tenía un curso de iniciación que se llamaba el Centro de Extensión Universitaria de Iniciación Musical y posterior a él se realizaban los estudios de licenciatura. Y en ese momento estábamos de vacaciones cuando me avisa mi profesor de piano que había un curso muy interesante y me lo dijo con estas palabras: hay un maestro muy loco que está dando un curso muy interesante sobre música, debieras ir. Y fui. Se trataba del maestro Pierre Van Hauve, profesor holandés, que estaba dando un curso sobre la metodología de Orff y de Kodály, y lo llamaba él así, método Orff-Kodály. Y fui, y me quedé sorprendido sobre lo que yo estaba escuchando. Estoy hablando del año 1975. No entendía yo lo que estaba pasando, era muy entretenido, muy divertido, haciendo música con xilófonos y hablando un lenguaje que yo no entendía, y hablaba sobre la forma de enseñar música de una manera diferente. Obviamente yo estaba siendo entrenado en la forma en la que se entrenaba y todavía se sigue desgraciadamente entrenando
en muchísimos lugares en México, y de esa manera empecé yo a abrir los ojos a una forma diferente de enseñar. No entendía yo, pero esa fue la primera puerta que se me abrió hacia una forma diferente de ver el aprendizaje musical. Esa fue la primera puerta. De entrada, a partir de allí, pues hubo que empezar a tratar de seguir esa línea para tratar de comprender más. Esa fue la puerta de entrada. Pierre van Hauwe, profesor holandés en aquellos años, haciendo una síntesis de lo que Carl Orff en su Orff Schulwerk, como llamó su obra didáctica musical, haciendo un instrumental de percusiones inspirado en los gamelangs balineses, pequeños instrumentos de barras, y otras ideas también metodológicas, y algunas de las herramientas utilizadas por el compositor húngaro Zoltán Kodály, aplicadas para la enseñanza musical. Esa fue la entrada, digamos, en aquella ocasión, y ahí empezó un camino a recorrer. Excelente, pues, bueno, de formación es pianista en la Escuela Nacional de Música, pero llegó un momento en el que usted tomó la decisión de ir a Hungría. ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, pues recuerda lo que mencionaba hace ratito, estamos hablando de 1975. Yo terminé mis estudios en el año 1980, terminé la carrera de piano, y pues no había internet, no había muchísimas cosas. Conseguir un libro sobre cualquier tema era muy difícil, costoso. Sobre música, por ejemplo, también, o sea, conseguíamos partituras. La bibliografía era muy escasa, aunque en Norteamérica ya había un movimiento muy intenso sobre la metodología de Kodály. Y me entero que precisamente, bueno, hago aquí un paréntesis, perdón. En el año de 1975, cuando Pierre visitó México, él hizo una invitación a quien quisiera visitar Holanda. Quien quisiera visitar Holanda, él lo invitaba para que viéramos su trabajo allá en Holanda. Y yo viajé en ese año, viajé y visité Holanda. Fue un viaje que hicimos 5 estudiantes de la escuela. Un diciembre estuvimos 2 meses y observamos su trabajo en la escuela de música que él dirigía en la ciudad de Delft, en un invierno allí, que por cierto fue un invierno muy cálido porque no hubo nieve, y estuvimos en un curso internacional que lo organizaba, invitando a maestros de distintos lugares, y fue muy interesante para nosotros, mexicanos, que no veíamos ese tipo de experiencias musicales en aquel entonces, y que siguen siendo escasas aquí en México, ¿verdad? Desgraciadamente. Fue muy agradable ver eso, y pues nos impactó ver el trabajo de grupos de niños, de grupos de jóvenes, haciendo música de un nivel muy interesante, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, una visión también nueva para nosotros, pero seguimos todavía con un vacío muy grande, o sea, seguimos con esa inquietud. Pero en la escuela primaria donde yo daba clases de música, en esa escuela había una compañera que me informó que ya, por un lado, porque esa influencia de Pierre en la escuela, no solamente nos llegó a mí, o sea, nos llegó a muchos de los estudiantes, y ya una compañera de la escuela que estudiaba la carrera de educación musical había sido también influida por esa información, y ya había hecho ella sus propias investigaciones y había logrado irse a Hungría a estudiar. Entonces, por ahí me llegó la información de que en Hungría estaba la mata, podríamos decir así, de la educación musical ya más profunda. Ok. Estoy entrando aquí también a la transmisión en vivo en Facebook, por si tienen desde Facebook algunas dudas que quieran como compartir, pueden escribir para que las vayamos leyendo, las vayamos despejando. Igual aquí en el Zoom también pueden escribir con toda confianza. Y bueno, maestro, con respecto a pasa el tiempo en Hungría, regresa a México, y cuando llega aquí a Villahermosa, Tabasco,
se funda la Escuela Estatal de Música de Tabasco. Usted es fundador de la escuela y viene con toda esta enseñanza, esta metodología desde Hungría. ¿Cómo fue ese proceso? Hablamos de un proceso muy largo de muchos años. Es decir, haz nada más cuentas. De 1975, cuando conozco yo, llega a mí primero la información. En aquellos años empezar a investigar al respecto hasta 1988, en el que logro irme a Hungría para estudiar ya de profundidad en el Instituto Kodály en la ciudad de Kecskemét. Pasan varios años, ¿verdad? De regreso de Hungría a Tabasco en el 90. Bueno, yo llego a Tabasco en el 86. Llego a Tabasco en el 86. Empieza el proyecto Ceiba aquí en Tabasco por primera vez, la primera escuela con la intención de realizar estudios formales que se inclinan un poco hacia la educación artística. Regreso en el 90, pero las condiciones no son favorables, no son nada favorables al respecto. Entonces me dedico básicamente a un trabajo musical ajeno completamente a la educación musical. Yo sigo con mis investigaciones en cuanto a la cuestión pedagógica, dando clases particulares, simple y sencillamente de piano, hasta el 2007. O sea, son, ¿cuántos años hablamos? 17 años, ¿no? Son 17 años en los que yo por mi cuenta me dedico a investigar, a hacer digamos, un expediente de material musical para cuando se pudiera utilizar. Y es cuando me proponen la creación de la Escuela de Música, una administración que por fin se decide a la creación de una escuela formal de música. Hasta ese momento. Ok, excelente. Pues entrando en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy, con respecto a todos debemos saber música. Es algo muy interesante. La pregunta básica, la pregunta fundamental del tema de hoy es ¿por qué? ¿Por qué considerar que es importante que todos los seres humanos sepamos música? Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque todos sabemos muy bien que la música está en el aire, en todo momento. Y nos damos cuenta muy bien que prendemos la televisión, ponemos la radio. Bueno, la radio ahora es realmente el celular, la televisión es el celular, ¿verdad? La computadora y todo está sonorizado, ¿no? Todo está sonorizado. Y el mundo es sonoro. La música se utiliza para todo, prácticamente, ¿no? Bien o mal, o sea, no nos vamos a meter ahorita en ese asunto, es un hecho que desde el nacimiento el bebé está inmerso, una vez que sale de la madre, una vez que está en este mundo vivo, aparece en un mundo sonoro, ¿verdad? Y el bebé empieza a crear esta relación entre el mundo que está viviendo y él mismo. Es decir, emite sus primeros sonidos y eso es un hecho innegable a través de las investigaciones que han hecho los investigadores del habla, del sonido, el libro de Alfred Tomatis, un hermoso libro además, El oído y el lenguaje de Alfred Tomatis, donde nos habla de esta relación, esta creación del circuito audiovocal. El bebé emite los sonidos para crear su audición, para estimular su oído, ¿no? La madre le habla al bebé y ese mundo sonoro que creamos nosotros mismos a través de nuestros sonidos, el habla y el oído, se reproduce a través de la música también. Es decir, el habla crea nuestro mundo auditivo, ¿no? Y va creando nuestra conciencia del mundo. La música no es más que el habla llevada a un nivel mucho mayor. Y creamos ese mundo fantástico, simbólico, que es la música, ¿no?
justo interrumpiéndolo Sí. un momentito, algo que me parece maravilloso, por ejemplo, como actor en la cuestión musical de la palabra, cuando, por ejemplo, se hace Siglo de Oro español y se tiene que hacer todo un análisis métrico y se tiene que buscar como esta misma fluidez a la hora de hablar, esta musicalidad en la palabra, se vuelve algo maravilloso porque incluso los chistes caen donde tienen que caer, los momentos de tensión, de relajación, los momentos trágicos, el mismo verso, las mismas palabras lo van coloreando y eso se disfruta mucho. Entonces, pues buscar esa sonoridad empezando por la palabra y que cada lenguaje tiene como su propia musicalidad de acuerdo a su poesía, me parece algo bello, ¿no? De hecho, lo que Hermoso. hacemos al hacer la música simple y sencillamente es darle ya una formalidad a ese discurso, es decir, y permitirle a ese discurso volar o a través de las frecuencias, subir y bajar a alturas más extensas, más amplias, ¿no? Y lo que hacemos con los instrumentos es simple y sencillamente extenderla mucho más a través del universo sonoro, ¿no? Pero el punto de partida es la voz. Es por eso que aprender música no necesariamente implica tocar un instrumento. Podemos aprender música sin necesidad de un instrumento. Eso es muy interesante, ¿no? Porque uno dice, voy a aprender música y piensa en voy a tocar un instrumento, pero el hecho de poder aprender que pues vivimos en un entorno, en un universo musical utilizando así su teoría sobre la música de las esferas y ordenaba. Entonces eso es lo que genera el caos. Cuando uno busca el orden, busca acomodar eso que se desordenó y él lo usaba a través de la frecuencia, de la vibración y de la música. Buscaba a través de este acto mimético a modo de espejo regresarle la salud al cuerpo mediante las frecuencias y los sonidos. Algo pitagórico muy, muy interesante. Y el hecho de aprender música no necesariamente es tocar un instrumento. Eh, bueno, si alguien tiene como alguna duda, comentario al respecto, igual lo puede externar. Ok, con respecto a la enseñanza musical, y este lenguaje poético, sabemos que, bueno, son símbolos, símbolos que viajan, símbolos que transforman la misma realidad y una forma de expresar a través de frecuencias, cosas que con el lenguaje no se pueden decir, ¿no? A través de los instrumentos, por ejemplo, o incluso del mismo cuerpo, ¿no? De la musicalidad que tiene el cuerpo y de ahí pues podemos hablar también de la danza y de todo lo que ocurre a través del ritmo, de las pulsaciones. Pero bueno, para no desviarme tanto, la pregunta aquí sería, ¿por qué todos y de qué manera podemos aprender música? Bueno, primero a partir del canto. Es decir, la música va a ser una forma de expresión nuestra y la vamos a expresar a través de la voz y del cuerpo. Tal como expresamos el lenguaje, lo que vamos a hacer es una extensión de nosotros mismos, ¿no? No gastamos en comprar un instrumento porque ya tenemos el instrumento integrado de nacimiento. Exactamente, ¿no? Y ya si queremos extendernos más allá, entonces ya podemos, a partir de lo nuestro, hacerlo extensivo hacia el instrumento, ¿no? Y por eso hemos inventado tantos instrumentos, ¿no? Y hay para todos los gustos, ¿no? Podemos rascar, frotar, teclear, etcétera, ¿no? Y los instrumentos también nos brindan, bueno, la orquesta es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, en la música vamos también de lo simple a lo complejo. Y
así como de las matemáticas, por ejemplo, vamos también de lo simple a lo complejo, en la música hacemos lo mismo. Y lo mismo para alguien que empieza desde pequeño como para alguien que empieza grande. Por ejemplo, aquí en México no tenemos una formación musical desde pequeños. O sea, no todos tienen la fortuna todavía de que hayan tenido una formación musical desde pequeños. Entonces nosotros decimos ahorita, todos podemos hacerlo, ¿no? Y es saludable si todos lo hacemos. ¿Por qué es saludable? Porque es una forma de expresión inherente al ser humano, ¿no? Es inherente, definitivamente. No tenemos un ritmo cardíaco, tenemos, tenemos un ritmo en la respiración, el corazón. Además, bueno, sería bueno que tuviéramos un ritmo en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que a veces es muy agitado, ¿no? Pero bueno, que el ritmo fuera un poquito más tranquilo, tal vez eso desearíamos, ¿no? Pero aunque sea agitado el ritmo de nuestra vida cotidiana, de alguna manera hay un ritmo, ¿no? Entonces, bueno, perdón por esto. Con respecto a lo que comentaba de todos podemos aprender música, Ajá. ¿cómo lo podemos ir llevando, por ejemplo, a los niños, a los adultos, las edades, por ejemplo? Estas, diría yo, se te fue el tiempo, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando esta enseñanza musical de acuerdo a las edades y también toda la gente que ahora nos está viendo, por ejemplo, quienes quisieran acercarse a la música por primera vez? ¿Cómo sería como una manera buena de acercarse y de aprender? Bueno, hice dos preguntas, vamos por la primera, con respecto a todos y las edades, y luego abordamos lo de cómo aprender. Bueno, creo que hay una manera de hacerlo y simple y sencillamente esa manera solo se adapta, ¿cómo decirlo?, en la medida en la que tú te dispones a hacerlo. Es decir, solo es una cuestión de actitud. Si yo te enseño que lo básico es que aprendas a ritmar. Por ejemplo, hablemos de algo concreto, ¿no? Primero necesitas saber caminar pausadamente. Entonces, solo tienes que saber llevar tus pasos de manera regular. Entonces, seas chico o grande, lo único que tengo que buscar es que lo hagas con algo que te sea fácil de hacerlo. Mientras más pequeño eres, vas a llevar más tiempo. Mientras más grande seas, tal vez te lleve más tiempo también. En nuestros procesos de desarrollo psicomotor, hay una época en la que somos muy hábiles, pero hay una época en la que vamos perdiendo habilidades. Entonces, esos procesos, nuestra mente es más hábil en una época, pero nuestro cuerpo no lo es. Entonces, solo hay que disponerse. Yo utilizaría los mismos materiales a veces con un niño que con un adulto. Simplemente el adulto tendría que disponerse a hacerlo con los materiales del niño, porque su cuerpo necesita sencillamente entender esa sencillez que tiene que hacer el niño, ¿no? Considero... perdón. Sí, o sea, no puedo pedir que el niño analice, sino que el niño experimente. El adulto puede analizar, pero tiene que experimentar también. ¿Me explico?
Sí, sí, considero haciendo esta como reflexión de lo que está comentando, me viene a la mente que a veces conforme vamos creciendo, si no desarrollamos ciertas habilidades con el cuerpo, con la voz psicomotrices, como usted dice, a veces uno pensaría, ay, ¿por qué tengo que hacer cosas que hacen los niños? Bueno, porque es el fundamento, lo que decía, no es la base, es ir dando los pasos. Entonces, no por un adulto quiere decir que voy a empezar dando el cuerpo, ir explorando pues las cosas más sencillas para que a lo mejor mi nivel intelectual, dependiendo de la edad, me permita hacer como asociaciones más complejas y a lo mejor pues en la etapa de la exploración, si se le conduce bien, creo que puede llegar como a desarrollar habilidades un poco más rápidas, quizás físicamente, emocionalmente, pero intelectualmente a lo mejor va un poquito más lento, ¿no? Es como ir adaptando el material didáctico para las diferentes edades, ¿no? Exacto, el niño aprende jugando, pero a veces el adulto no quiere jugar, Uh -huh. quiere hacerlo todo con la cabeza y se atrofia. Y se atrofia, exactamente, porque, bueno, porque ha sido condicionado de esa manera. Eso sucede. Eh, ahorita en la escuela estaba yo batallando con dos alumnos que están precisamente, no han podido asistir a las clases de su grupo regular. Yo los tengo, digamos, no son alumnos de mi grupo, sino los estoy ayudando a regularizarse porque no pueden asistir por problemas de trabajo, no sé qué cuestiones, no asisten regularmente a su grupo, entonces estoy ayudándolos a regularizarse. Pero ¿qué les sucede? Resulta que todo lo quieren, están tan preocupados aquí que no se disponen a hacer sus actividades. Entonces les dije, están preocupados por su examen, no tienen que pensar en el examen, preocúpense ahorita por resolver las cuestiones. Entonces dedíquense solamente a realizar los ejercicios. Entonces eso se los dije una semana. A la siguiente semana, cuando los revisé, regresaron mucho mejor, porque dejaron de pensar en qué iba a pasar para el otro día, ¿no? Los niños no están pensando de esa manera. Los niños, cuando se disponen a una actividad, simplemente la hacen, no están pensando en todo aquello que pueda pasar allá, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una diferencia, pero las actividades pueden ser las mismas exactamente. Muchas veces el adulto deja de pensar en el juego, está con mil cosas en la cabeza y no se dispone a jugar. Es muy interesante, por ejemplo, que en muchos idiomas, excepto en el español, la palabra que se utiliza para tocar un instrumento es la misma que se utiliza para jugar. O hacer teatro también. Por ejemplo, de verdad, to play the piano, por ejemplo, en inglés, es la misma que utilizan para jugar, play. Spielen en alemán, ¿no? Es la misma que se utiliza para juego, Spiel. Játsoni, a Zongorat en húngaro, por ejemplo, Játsoni, Játsik, es la misma palabra que se utiliza para jugar. O sea, pero en español decimos tocar. Tal vez en español le tenemos miedo a los instrumentos, tocar el piano, ¿no? Sí, sí, No sí. decimos jugar el piano, no sé, es una cosa curiosa, ¿no? Como que uno entra como en esta pose de, esto es serio, ¿no? Esto es serio, tal vez. Sí, creo que algo importante, bueno, como alumno, a mí me pasó, creo que se trabó un poquito la imagen, ya, creo que ya mejoró. Ok, algo que a mí me pasó como alumno que me fascinó cuando entré a la escuela fue el juego, precisamente el juego. Igual cuando uno, bueno, en la formación actoral uno aprende jugando. En la formación musical, el hecho, por ejemplo, de acercarse a la música a través del juego me pareció una manera más rápida de poder comprender, de poder analizar un montón de procesos que a lo mejor en la escuela, cuando estudié actuación, que nos daban clases de música, pues no las lograba aterrizar completamente porque siento que el proceso era más intelectual. Por ejemplo, hablando de la lectoescritura musical,
cuando lo empezamos a hacer a través de los juegos, de que el pulso, del ritmo, del canto, cuando pasamos al papel y al pentagrama, la mente, bueno, para mí era como una iluminación porque decía, claro, es muy sencillo y creo que el poder enfocar estos procesos de una manera tan sencilla como para niños chiquitos y uno que, por ejemplo, yo me acerqué a la música ya pues bastante tarde, cuando llego y lo experimento de esa manera tan fácil, digo, qué agradable es tener una enseñanza musical de esta manera, porque uno se siente como seguro, incluso no se siente juzgado, ¿no? Como de, ay, esto es como muy serio, no sé, sentía como un ambiente también muy bonito entre los mismos profesores y alumnos, porque como todo se da a partir del juego, es muy libre, muy didáctico. Sí, sí. Sí, esa es la cuestión, la manera. Entonces, no hay diferencia, es decir, entre el aprendizaje de la música de un niño o de un adulto, es simple, sencillamente la disponibilidad del adulto a jugar, es decir, a disfrutar aquello. Eso de que la letra entra con sangre La letra con sangre entra. exactamente, o la música solamente es para los dotados, o el talento no funciona, no, no, por eso es todos podemos. Eso es importante porque se quitan estos estigmas de, no, niño, cállate, como tú no eres talentoso ni cantes, lo haces feo, ¿no? Y entonces, bueno, desde esta nueva perspectiva, uno puede sentir la tranquilidad y la seguridad de saber que como la música es inherente al ser humano y es una forma de expresarnos, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Sabiendo, creo que la gran problemática que ver con los maestros, ¿no? Que va cayendo como en estos estigmas. Sí, la manera de acercarnos a ellos, ¿no? Y entonces nos van seleccionando, ¿no? Tú sí, tú no. Tú puedes. Y no nos dan las herramientas para resolver el problema. ¿No? Antes de pasar a otro tema, pues quisiera abrir un poco esto que hemos estado platicando a los demás para que externen un poco como sus comentarios, alguna duda que quieran comentar acerca de este proceso, del mismo planteamiento, ¿no? De todos debemos saber música, alguna opinión, algo que quieran como que quieran abordar. Con todo el gusto y la confianza lo podemos ir despejando. De todos modos, aquí estoy abriendo Facebook para ir viendo también los comentarios que se puedan ir dando acá. Y ahorita hacemos la promoción de las clases en Bardo. Pues, ok, estoy revisando aquí. ¿Alguien que quiera comentar, compartir, aportar, por ejemplo, algo que guste con respecto a su enseñanza musical, su propio aprendizaje, si no saben y les gustaría eh, involucrarse en la enseñanza musical, algo que quieran como que platiquemos, lo pueden ya sea escribir y lo atendemos o desbloquear el micrófono como ustedes gusten. Si no, vamos despejando algunos otros temitas. A ver. ¿Nadie? Bueno, ok, seguimos. Ya para ir finalizando con respecto a nuestros últimos temas, serían para disfrutar de la música y con respecto a esta cuestión del aprendizaje, de la enseñanza,
¿nos puede hablar un poquito sobre estas ideas de Kodály, de la enseñanza musical, de la manera en la que se puede abordar, de la manera en la que se puede aprender música? Bueno, definitivamente la enseñanza musical, hay que partir, bueno, primero de lo que mencionábamos hace rato. Aprender música no implica necesariamente tocar un instrumento. Es un hecho de que estamos muy acostumbrados a pensar con muchas personas que piensan en aprender música, pero que no quieren tocar un instrumento. Dicen, por ejemplo, yo quisiera simplemente cantar, por ejemplo, ¿no? O quisiera conocer más sobre la música, pero no me gusta ningún instrumento, no quiero tocar, no quiero dedicarme a tocar un instrumento. Eso es muy importante. El canto es definitivamente la forma más inmediata, directa de tener contacto con la música. A lo largo digamos, de nuestra trayectoria o de mi trayectoria, digamos, como maestro de música, como músico, he visto a personas con experiencias muy dramáticas en relación con la música. Gentes que les gusta la música, pero que su relación con el aprendizaje de la materia música, por ejemplo, en las escuelas, ha sido atroz. Gentes que les gusta cantar, pero que odiaron en su trayectoria la clase de música, por ejemplo. ¿Sí? En particular, mi esposa, por ejemplo, conocía a una persona que le gustaba muchísimo cantar y que cantaba muy bonito, pero que no le hablaran de la clase de música que había tenido en la secundaria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa allí? Que, no sé, tal vez los pusieron a aprenderse las notas de memoria y a escribirlas sin razón, sin sentido, etcétera, etcétera. ¿Qué sé yo? Lo que haya sido, el hecho innegable es que también existe una separación muy grande entre los músicos populares y los músicos de escuela, por ejemplo. Esas separaciones son absurdas e innecesarias, porque y son producto de una mala orientación en el quehacer musical o una mala formación o algo que no ha estado bien ordenado en algún momento en el desarrollo musical, ¿no? En trayectoria como estudiante de la Escuela de Música, ¿qué puedo decir? Que simplemente, por ejemplo, sufrí mis clases de solfeo. El solfeo era la asignatura que nos enseñaba los fundamentos de la lectura musical, que se supone estaba encaminado al desarrollo de nuestro oído musical interior. ¿Qué nos permitiría el oído musical? ¿Qué nos permitiría una formación del oído musical? Lo que nos permite la enseñanza de la lectura y escritura. La lectura y escritura nos permite hacer lo que todos se supone que debemos aprender. Ver un texto y escucharlo internamente. Agarramos una revista, un libro, nos lo ponemos frente a los ojos y somos capaces de ver las letras y escuchar internamente lo que está escrito allí. Eso debiéramos hacer si agarramos una partitura y hemos sido entrenados en una clase de lectura musical. Pero el entrenamiento usualmente no nos lleva a eso, lleva a muy pocos a lograrlo. Simplemente las estadísticas, por ejemplo. De la generación que yo cursé en aquellos años,
485 ingresamos al Centro de Extensión Universitaria de Iniciación Musical en aquel entonces. 485. Nadie terminó a los 8 años, ninguno de mi generación. De los 485 que ingresaron al Centro de Extensión Universitaria ese año. Yo terminé un año después. Y junto conmigo, uno que había ingresado el año anterior. Esas eran las estadísticas en aquellos años. Ahorita no sé cuáles sean. Pero la población que egresa de las escuelas de música en México es bajísima. Para los niños de música son mínimas. ¿Qué pasa allí? Que en realidad no hay una producción de músicos realmente. Y sí tenemos muchos músicos populares que hacen música como pueden, donde pueden y como pueden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la música es una necesidad humana de hacerse y de vivirse. Los mariachis y los grupos y de todo, ¿verdad? Entonces, digamos, o sea, ese divorcio se debe precisamente a esa separación, digamos, no hablemos de divorcio, sino esa separación entre músicos populares y músicos ilustrados, digamos así, entre comillas, se debe precisamente a que no hay no se ha entendido bien cómo crear el músico completo, el músico que pueda hacer música, que pueda leer música, que pueda hacer de toda la música. Yo me acuerdo muy bien de una experiencia que tuve cuando tenía yo un grupo de amigos en mi juventud, donde nos reuníamos para filosofar sobre muchas cosas. Y una vez, cuando decidí dejar la carrera de químico, porque además la carrera de músico no era bien vista y no sigue no siendo bien vista aquí, ¿verdad? Me dice, cuando le dije que me iba a dedicar por fin a la música, yo tenía 20 años cuando ingresé a la escuela de música. Me dice, tú eres de esos músicos que padecen de ceguera auditiva. Yo no entendía, dice, sí, de esos que no pueden tocar nada si no lo leen. Sí, porque ¿qué pasa? Justamente solamente por ponerte a leer, terminas por no escuchar. Y los músicos empíricos le tienen miedo a aprender a leer porque se han dado, la gran mayoría, ¿ok? Hay músicos en México, músicos completitos que leen y escuchan, pero muchos de los músicos que se forman en las escuelas de tanto leer terminan por no escuchar y solamente pueden tocar lo que leen. Y yo conocí muchos músicos, excelentes músicos empíricos, que le tenían miedo a aprender las notas porque dicen, no, si aprendo las notas me voy a volver sordo. Es una cosa horrorosa, ¿verdad? Porque precisamente es por la forma en la que nos relacionamos con la nota. Y justamente de eso se trata. Yo a través de los años justamente, dolorosamente fui aprendiendo, fui quitándome de esa ceguera auditiva gracias al trabajo, precisamente al trabajo hecho de una manera diferente de abordar la música, de abordar la lectura y la escritura musical. Y eso fue precisamente lo que el maestro Kodály, Zoltán Kodály, el maestro húngaro, nos enseñó a través de su experimentación, de su metodología, bueno, que él no diseñó la metodología, ¿no? Eso es asunto, digamos, de otra charla, ¿verdad? De lo que se le conoce en el mundo como método Kodály, que en los años en los que yo, Irfan Jaube, lo trabajo en México, en Estados Unidos ya estaba, pero súper explorado, estaba ya bien encaminado porque ahí había verdaderamente un apoyo al respecto, ¿no? Pero bueno. Con respecto a algunas preguntas, tomándome ahorita de lo de Kodály, dice Erling Jiménez, buenas tardes, saludos
al maestro Enrique Fuentes. Ay, gracias. ¿Qué libro nos recomendaría para aprender música enfocada al método Kodai? O bueno, hablando como de lo del método que decía, de la No, ay. El problema ha sido siempre para los países latinos. Como tenemos el problema de que los países latinos justamente el enfoque fue de tomar las sílabas de solfeo para nombrar las teclas y las cuerdas de los instrumentos. Esa fue una de las cosas que nos fastidió mucho en la aplicación real del solfeo. No hay ahorita un texto específicamente. En España hicieron la traducción, pero está muy complicado de conseguir. Déjenme ver si podemos luego hacerles llegar a través de... ¿Tienen la información? Ajá, para subirlo en el link de Para la subirlo en el charla. link. Sí, ahí la traducción del método de la Erzsébet Hegyi, la pedagoga húngara. A ver si está accesible. Alguna vez lo vi, está ordenado metodológicamente. Alguna vez lo vi. Y con respecto, por ejemplo, a los textos que usted utiliza para abordar la enseñanza, ¿alguno que podría como recomendar para que a lo mejor se pueda conseguir o de los que va manejando en clases? Es que lo que nosotros hicimos en la escuela estatal fue una planeación interna que fuimos adaptando los años que pudimos trabajar bien en la escuela y que, digamos, no la tenemos, digamos, publicada, pero y que, digamos, se hizo internamente en la escuela. No tenemos... como un registro no, de las... es que sí, y se trabaja como carpetas que los maestros elaboraron con las antologías, pero con la experiencia hecha sobre la marcha. No tenemos un manual, sino que en las juntas de trabajo de los maestros, miren, los maestros se fueron formando en la escuela como alumnos bajo mi dirección, digamos. Entonces, los maestros fueron alumnos de la escuela que fueron adquiriendo la destreza dentro de ella, y en las juntas simplemente discutíamos, agrupábamos los materiales y era como llevaban la práctica, las prácticas que tenían ellos como en su formación, las llevaban a la acción ya cuando daban las clases, ¿no? No tenemos un texto, digamos, elaborado. Sino... Hubo un libro que usted me prestó que escaneé en algún momento. Creo que no fue escrito como tal por Kodai, era de otro autor, pero que recopilaba como un montón de información acerca de la enseñanza musical en Hungría. Así se llama. Ajá. Así se llama. Es que tiene un artículo sobre el solfeo. Ese artículo podría ser de guía. Ese artículo podría ser la guía. Ese yo lo escaneé porque creo que está muy difícil conseguirlo. Sí. Ya, de hecho, creo que ya ni lo editan, pero lo podemos subir. Eso podría ser. Esa fue la guía. Lo que pasa es que aquí, quiero aclarar esto, es muy importante. El trabajo que se desarrolló en la Escuela Estatal de Música fue un trabajo de conjunto y se hizo sobre la marcha. Fue haciéndose, hagan de cuenta, sobre la marcha. Se fue, como que fuimos subiendo cada escalón en la Escuela de Música sobre la marcha y no podíamos ir... muchas cosas no nos daba tiempo de ir registrando, sino solamente cubriendo el trabajo, porque no había recurso, no había apoyo. Había maestros que teníamos que contratar simplemente para que pudieran dar la clase del instrumento y no sé, íbamos llenando los huecos conforme podíamos. Y Una pregunta, por ejemplo, cuando estaba como estudiante recuerdo dos textos, el de 333. Los libros de Kodai, exactamente, son los libros de Kodai.
Eso Ok. sí, Material inédito que, bueno, ya luego... no, ese material está publicado por los Ya. húngaros. Ah, ok, ok. Sí, ese material existe y quién sabe qué tan factible sea conseguirlo. Pues son de las obras de Kodai publicadas, etcétera. No sé si las podríamos A lo mejor en algún momento cuando ya... Ah, bueno, porque aquí viene el otro paréntesis, vamos a abordar otra charla más adelante, el 15 de este mes, que los esperamos ahí desde luego, pero estamos proyectando hacer una serie de talleres y de cursos, posiblemente ahí se pueda como ir brindando el material para ir sobre la marcha caminando, pero esas son Sí, sorpresas que vienen después. ese artículo, por ejemplo, que dices, el de educación musical en Hungría, sería muy bueno y serviría mucho de análisis y reflexión porque presenta el proceso en general, ¿sí? De la enseñanza del solfeo. ¿Qué pasó cuando le preguntaron a Kodai en Norteamérica? Bueno, ¿qué podían hacer, no? Él les dijo, bueno, esto se hizo en Hungría, ¿no? Ustedes tendrían que hacerlo. El proyecto de la Escuela de Música en Tabasco se pudo hacer porque no había nada. La maestra, y aquí me atrevo a mencionar, la maestra Magdalena Garza lo intentó en la Nacional de Música, lo intentó, hasta donde le permitieron llegar y hasta que ella aguantó, ¿sí? Y ya luego ya renunció y lo que ella pudo sembrar, allí lo dejó. Y no sé qué sea de sus discípulos, ¿verdad? No sé hasta dónde pudieron ellos llegar. Y pues... Algo que me gustó justo de ese artículo fue de la labor que hizo Kodai de ir juntando a través de toda el folclore de donde él vivía y que justo lo que acaba de mencionar sobre Norteamérica, que me parece interesante, que cada quien debería, o cada pueblo, cada nación, rescatando su propia música folclórica, ir armando como hasta su propia, es como si dijera Kodai, yo no soy dueño de ningún método, sino estoy aportando ciertas técnicas para que cada pueblo y cada cultura pueda rescatar dentro de su propia tradición lo que le puede ayudar para aprender, ¿no? Música. Bueno, sí, eso es muy cierto. Aquí el punto es este. ¿Por qué volvamos al punto inicial? ¿Por qué deberíamos saber todos música? Porque la música es parte inherente de nosotros. Toda la lengua, y eso tiene que ver con lo que dice Kodai precisamente, toda lengua es musical por naturaleza. Es decir, el ritmo de nuestras músicas obedece al ritmo de nuestra lengua. Nuestra lengua produce un ritmo característico y nos permite hacer, por lo tanto, ciertos ritmos en las músicas que hacemos, ¿no? Entonces, nuestra música tiene cierta forma, porque el ritmo de la lengua húngara es de cierta manera. Entonces, esa es una parte importante. Como esa tradición musical, ¿verdad? Esa tradición musical es fundamental. El niño en sus juegos, que cada día juegan menos, pero que debiéramos retomar, ¿verdad? El joven que quiere cantar, que quién sabe que canta actualmente, ¿verdad? El adulto que le gusta cantar, por ejemplo, el karaoke que se puso de moda desde hace no sé cuántos años y que la gente que pone el karaoke y se ponen a cantar, la música está en nosotros. Vivimos en un mundo tal vez hipermusicalizado, tal vez no tan correctamente, ¿verdad? La música está aquí. Ahora,
por eso debiéramos saber música todos, pero saber música. Es decir, debiéramos entender la música, conocerla, como sabemos leer y escribir, porque eso nos permitiría sumergirnos más en el interior de la música y entenderla, comprenderla, y así tener acceso más profundamente dentro de ella. Así como las palabras, dicen los japoneses que las palabras tienen su propio espíritu. Y así como una correcta educación nos enseña a no decir malas palabras o a utilizar una palabra correctamente, así también la música tiene su esencia. Es decir, ciertos giros melódicos penetran dentro de nosotros de alguna manera. Y entonces, al entender y al comprender la música, sabemos que de cierta música va a tener cierto efecto sobre nosotros. Si nos metemos a la red, por ejemplo, encontramos la música tiene esos efectos y para sí, pero ¿qué música? Tú buscas escuchar la música que quieres, pero si vas a buscar un efecto, ¿qué efecto quieres, no? Y si vas a aprender música, o si yo te voy a enseñar música, ¿qué música voy a buscar para enseñarte música? O sea, entonces, para enseñarte música, yo decido que voy a enseñarte música con esta música de la tradición, porque es la música que ha pervivido a través de los años de alguna manera en mi cultura. Eso es lo que menciona Kodai, ¿verdad? En mi cultura y de esta manera. Y a lo largo de los siglos, desde que se empezó a buscar cómo escribir la música, fueron apareciendo personas que se preocuparon en cómo lograr, así como también apareció la escritura, cómo se llevaron no sé cuántos años en desarrollar el sistema de la escritura para que podamos tener libros y tener acceso a la literatura. De la misma manera, se llevaron siglos para que tengamos acceso ahorita en este siglo a poder aprender a leer y escribir la música y tener acceso a comprender la música como tal. ¿Para qué? Para que esto y esto, el sentir, el pensamiento, las emociones se puedan moldear y comprender y llevarnos a donde, no sé, a algún despertar lugar. un poco más la humanidad, ¿no? Sí, yo diría, ¿no? O sea, los changos no desarrollaron la mente para llevar la escritura, ¿no? Fueron los humanos, ¿no? Los que se preocuparon por desarrollar la escritura, no las bestias, ¿no? Entonces, si fueron los humanos los que se preocuparon por eso, entonces que sean los humanos los que lleven aquello para hacerse más humanos, ¿no? Pienso, digo. Voy a leer otros comentarios por acá. Norma Angélica nos dice, sí, estoy de acuerdo con que todos deberíamos saber música, es nuestro derecho. Es igual de importante la lectoescritura del lenguaje como la lectura-escritura musical, la lectoescritura musical. Y sí es importantísimo quitarnos los estigmas de quienes son aptos para saber o hacer música, ya que es inherente al ser humano, como lo expresan varios autores como John Blacking en su libro How Musical is Man. Ok, muy interesante. Gracias. Dice Patricia González Guzmán, es muy grato saber que la música es para todos. Elizabeth Morales, buenas noches, mi nombre es Reina Elizabeth, admiro mucho a las personas que tocan la guitarra y hasta metí a clases a mi hija y yo estuve también en clases, pero unas solo 3 clases. Luego por cuestión de trabajo ya no seguí, así de grande puedo aprender y en cuánto tiempo. Bueno, sí, definitivamente, igual que como caminamos. Es decir, mientras más grandes,
corremos menos rápido, ¿verdad? Entonces, despacito, despacito podemos lograr mucho. Innegablemente Kodai decía que mientras más pequeños, mejor lo logramos, y obviamente lograr la destreza máxima en cuanto, por ejemplo, se refiere sobre todo a la ejecución instrumental, mientras más pequeños es mejor definitivamente. Ahorita vemos en la red cosas impresionantes, sobre todo en los orientales, ¿verdad? Que ellos tienen una formación cultural impresionante, definitivamente lo vemos con los orientales. Cosas desde muy pequeños, muy desarrolladas, ¿no? Pero empezando grandes, tal vez no logremos en el desarrollo instrumental, pero sí en el aprendizaje y en la comprensión musical y en el canto, mientras nuestra voz no esté muy deteriorada, muy lastimada, ¿verdad? Podemos lograr mucho, ¿verdad? Acuérdense que la música es cuestión de niveles también, ¿no? O sea, es cuestión de niveles y todo es cuestión de tiempo. La música se desarrolla en el tiempo. Y pregunta, ¿qué nos puede decir? Esta es de Rubén Hernández. ¿Qué nos puede decir acerca de la musicoterapia? ¿Es en verdad una forma de paliar o curar enfermedades? La música en sí misma, bien llevada, por supuesto que nos ayuda. Y la musicoterapia definitivamente sí es una disciplina científica, bien. Pero como todo en las terapias, depende del terapeuta. Eso es innegable, ¿de acuerdo? Así como en los instrumentistas. Hay instrumentistas que son verdaderamente malabaristas, ¿no? O sea, son máquinas que tocan a una velocidad impresionante, pero que no transmiten nada. O sea, tocan y no es de una manera impresionante, pero que no te dicen nada. O sea, tocan todas las notas, pero que son simplemente muy hábiles. Y hay instrumentistas que verdaderamente comprenden lo que están haciendo, que se involucran con el discurso musical que el creador se encargó de desarrollar y te lo hacen sentir. Vamos a dar unos cuantos saludos a Angie Valencia y a Citlalín de Dios Calles. Muchas gracias por estar con nosotros en la charla. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Y Sofía dice, habría que hacer una edición del trabajo que se ha hecho en la escuela. Sí, yo creo que sí, sería muy saludable. De hecho, ahorita, por ejemplo, desgraciadamente, todo se detuvo, más bien lo detuvo. La actual administración paró en seco totalmente a la escuela. Pues ya saben que desgraciadamente sucede eso en nuestro país. Las administraciones, parece que como dicen, vivimos cada 6 años, ¿no? Sí. Entonces, ahorita todo está detenido en proceso totalmente. Y bueno, pues en mi caso en particular, yo pues tengo varios materiales allí, pero no hay manera no hay ni recursos ni nada, tiempo para todo eso. Pero sí, realmente la escuela logró hacer, muchos maestros fueron despedidos, los sueldos están... Vamos a ver si en Bardo podemos hacer un compendio de todo esto, darnos el tiempo, el espacio, e ir subiendo material de manera digital, ir pues armando manuales. Creo que se podría hacer un trabajo interesante. Sí, de hecho, si logramos, ahorita la intención de los cursos también es precisamente que de lo que se logró hacer en la escuela, se pueda ya hacer extensivo fuera de la escuela. O sea, ese es es de las ironías de la pandemia, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo ahorita a través de la red, comunicarnos con personas que
están en diferentes que están en lugares. otros lugares, ¿verdad? Y a las que no tenemos aquí contacto directo, pero que personas con las que tal vez sí, de otra manera nunca hubiéramos ir tenido contacto. expandiendo el conocimiento. Sí. Solamente ir dando algunos anuncios importantes. La próxima charla que vamos a tener con el maestro es el viernes 15 de marzo, misma hora que esta charla que ahora tuvimos a las 7 p.m. y es la enseñanza musical según Kodály. Igual es sin costo y digamos que esta charla está enfocada, digamos, dirigida a personas que enseñan música, ¿verdad? Sí, pero definitivamente a quien le interese, porque si no enseñan música, esa sería la manera en la que aprenderían. Sí, exactamente. Entonces, realmente es, en mi opinión, a quien le interese escuchar, ya sea cómo enseñar o cómo podría aprender. Excelente, sí. Pues el 15 de marzo, no lo olviden, de todos modos, en redes sociales. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, en Instagram. Ahí nos pueden encontrar como Bardo Formación en Artes Escénicas. Ahí estamos subiendo constantemente tanto esto que estamos transmitiendo en vivo, ahí queda. También ahí tenemos diferentes charlas, cursos, talleres que hemos impartido, como cuentacuentos, voz y dicción que está por darse otra vez, clases de actuación, lecturas dramatizadas. Si nos siguen ahí en nuestras redes van a encontrar tanto esta grabación como información de talleres que vamos a estar trabajando, elaborando con respecto a la enseñanza musical. Por último, bueno, pues sí, revisando nuestras páginas, nuestras redes, van a encontrar ahí noticias. Esperen también noticias con respecto a la próxima charla, no se la pierdan, y los talleres que vamos a estar preparando con mucho gusto para todos ustedes. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, para ir, digamos, como de algún modo cerrando. Algo que quieran comentar, alguna duda, Erlin por ahí nos manda unos aplausos. Muchas gracias a los que están por acá en Zoom: Miguel Ángel, Elizabeth Morales, Israel, Ivana, Erlin, Norma, a todos los que nos están viendo desde Facebook. También tenemos nuestro canal de YouTube, pueden seguirnos ahí en YouTube. ¿Algo con lo que quiera concluir, maestro? Pues, no, primero agradecer esta invitación, esta posibilidad también. Se siente uno medio extraño. Primera vez que hago esto, ¿verdad? Y bueno, ya hacía mucho que no hablaba. Sí. Hay que adaptarnos a cambios. Es un gran cambio y estos cambios tan radicales que han venido, y pues con todo gusto el poder seguir compartiendo y sobre todo transmitir el conocimiento y abrirlo ahora sí que de Tabasco para el mundo. Sí, sí, muy interesante. Sí. Y bueno, pues la idea de Kodály precisamente, y eso fue lo que impactó mundialmente, fue que él desde siempre, y bueno, ya hablaremos más con detalle en la siguiente charla, él ya estaba hecho como músico a través de la escuela alemana, muy rígida, pero ya estaba formado como músico y compositor, cuando no dejó de observar todo lo que, digamos, todos los defectos de la formación musical en su país, que si viera el nuestro, Dios mío, diría. Pero siempre se preocupó. Y él no agarró y, digamos, armó todo el tinglado, sino que
él con sus ideas logró rodearse de un grupo de alumnos y de colegas y junto un equipo muy grande de gente muy, muy preparada, gente muy dedicada, pedagogas, mujeres, investigadores, muy interesante, investigadoras y pedagogos, todos armaron un equipo muy grande y desde antes del medio siglo pasado ya tenían mucho trabajo realizado, mucho trabajo realizado. Y esta información llegó a México por los años 70 con Pierre Van Hove en el 75, muchos años hace. Así que hay que tener esta labor de continuar, de seguir expandiendo el conocimiento. Estoy leyendo por aquí una pregunta de Israel, dice, con esta cerramos, ¿por qué no está en las aulas la clase de música como parte de la formación educativa desde la etapa inicial y qué es lo que impide que llegue, como los países asiáticos o Hungría? esa es la pregunta que me hago yo desde hace muchísimos años. ¿Qué pasa en un país como México, donde hay tanto gusto por la música? Donde tenemos tanto esto, por ejemplo, Pierre Van Hove estuvo viniendo varios años a México. Si hubo intentos de aplicar la antología Kodály en la Escuela Nacional de Música, si lo intentó una colega mía, Magdalena Garza y Adams, que trabajó tan duro, si ha habido quienes lo han intentado, ¿por qué rayos no se ha apoyado? ¿Y por qué ahorita la Escuela Estatal de Música en Tabasco, que pudo trabajar la primera, cuando fue fundada en el 2007, la primera administración trabajó muy bien esos 6 años, la segunda administración la aguantó y esta administración sencillamente la canceló? Me pregunto, perdón, pero no puedo contestar. Es difícil, ¿no? El sistema educativo en el país en general es complicado y lo que ha estado pasando cada vez con, bueno, ya luego hablaremos de esos temas un poco ríspidos, pero lo que pasa a nivel educativo es muy interesante. Por eso creo, bueno, una parte esencial y fundamental de Bardo es que los bardos lo que hacían desde la antigüedad era mantener viva la tradición. Y creo que ante estos momentos en los que nos encontramos, en donde mecanismos, organizaciones y gente del país y del mundo, pues a veces apagan cierta llama artística, cultural, que es indispensable para el desarrollo del ser humano, creo que la labor de los bardos es mantener viva la tradición. Entonces es como un punto esencial dentro de nuestra filosofía y esperemos que se pueda seguir compartiendo y permeando y que pues ustedes tanto de manera virtual puedan seguir, digamos, como aprendiendo y que también nos puedan retroalimentar y que esta red se vuelva cada vez más grande y expandirlo para que se siga manteniendo viva la tradición. Así es. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Vamos a vernos el día 15 de marzo. Vamos a expandir un poco esto que ahora hemos abordado en esta rica y profunda plática. Entonces, pues muchas gracias una vez más, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, Belañón. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos, síganos en nuestras redes y seguimos pendientes en la próxima charla. Muchísimas gracias.